Muy buenos días, amigo televidente, muy buenos días, familia nicaragüense. Y bienvenidos, bienvenidas a Luces, Cámara y Sazón, por supuesto, con mucho flow. Y el día de hoy comenzamos con la mejor actitud, pero sobre todo con la bendición de nuestro Padre Celestial para que nos apoye en este hermoso día. Vamos a comenzar y tenemos un programa muy variado, pero sobre todo con bastante información para usted, amigo televidente, que yo sé que le va a funcionar muy bien. El día de hoy no me encuentro solo, me encuentro muy bien acompañado con doña Alina Herrera y con don Leonardo Pérez. Y ellos son parte del staff del Centro de Rehabilitación CARA, tanto doña Alina como don Leo. Entonces, ellos nos van a estar acompañando porque no solamente vamos a hablar de la parte gastronómica, sino cuál es el enfoque del Centro de Rehabilitación de CARA y qué tipo de gastronomía podemos tener a partir de personas o familiares que tengamos con un tipo de, que sean farmacodependientes o algún tipo de dependencia a partir de droga o alcohol. Pero bien, antes de empezar el programa, quiero saber cómo amanecen el día de hoy. Doña Lina. Bueno, un día muy optimista, muy contenta y especialmente por estar en este programa para dar a conocer lo que es el Centro de Rehabilitación CARA y acompañarte en tu programa. Excelente. ¿Y por acá, don Leo? Pues siempre positivo, con la gracia de Dios. A esperar a ver qué nos trae de bien en el día. Excelente, pero sobre todo me van a ayudar a elaborar una deliciosa sopita. Porque vamos a hablar también de las propiedades de esta sopa que vamos a hacer el día de hoy y de qué manera pueden ayudar de pronto a las personas que están en un proceso de rehabilitación, sea en su hogar, porque muchas personas optan por rehabilitarse con la familia en el hogar o buscan ayuda en un centro como CARA, que es lo más importante. Así que los voy a invitar a que pasemos a cocina para comenzar nuestra elaboración del día de hoy y hablar un poco sobre el centro y todo este universo que tenemos en CARA. ¿Sí? Claro. Excelente, Sí. perfecto. Pasemos por acá, chicos. Pasemos por acá. Y bien, como les había comentado, vamos a tener una elaboración de una deliciosa sopita de pollo, a partir de pollo. ¿Qué sucede con eso? Primeramente, vamos a, antes de comenzar la elaboración, vamos a pedirle a producción que nos coloque todos los ingredientes que vamos a utilizar para la elaboración del día de hoy, chicos. Y esos ingredientes, para que tomen nota del paso a paso de cada una de las elaboraciones. Bien, el día de hoy vamos a realizar una sopa de pollo criolla, de manera criolla. ¿Por qué? Posteriormente vamos a hablar por qué criolla. Los ingredientes son 1 libra de pollo, 2 libras de chincaca de pollo, 1 unidad de zanahoria, 1 unidad de ayote, 2 unidades de papa, 1 unidad de maduro, una cebolla, 2 unidades de jugo de limón, una chiltoma, 2 dientes de ajo, un moño de hierbabuena, sal, pimienta al gusto. Pero el ingrediente principal que tenemos que tener día a día para la elaboración de esta receta espectacular es algo que no nos pueden faltar, chicos. ¿Saben qué es? La energía. La energía, ¿qué más? ¿Qué más? A ver si me, El optimismo. si me da el optimismo. La pasión por cocinar. ¿Y qué otra cosita más? Algo muy importante. Y hambre. Y hambre. El hambre es muy importante, definitivamente. Pero a ver, me ponen la mano para adelante. A ver, los dos, la mano para adelante. Después me la ponen aquí en la pancita. Y es mucho amor. Porque el amor es tan necesario cada vez que elaboremos cualquier tipo de platillo. Desde un platillo para nuestra familia hasta un platillo para pacientes en rehabilitación. Pero bien, ¿qué es CARA? Doña Lina. Bueno, CARA es un centro de rehabilitación para adictos y fue fundada en 1977 en Acahualinca. Entonces hubo un grupo de pacientes que habían egresado, que estaban en crisis de alcoholismo, se recuperaron y se juntaron para conformar este centro CARA en 1977. Así que este centro tiene 45 años de existir. Ahora en octubre vamos a cumplir
46 años de existencia. Vaya, 46 Estamos años. ubicados en la colonia Miguel Bonilla, donde está la terminal de buses de la 111 y la 168, Claro. una cuadra al sur, frente al cementerio Jocote Dulce. Frente al cementerio Jocote Dulce. Sí, yo fui fundadora de este centro. En ese tiempo trabajaba en el programa de salud mental y me incorporé a los trabajos comunitarios y comencé en esa época a trabajar en el centro de rehabilitación. Excelente. Una Entonces, pregunta, ¿sí? doña Elina, disculpe. ¿Qué tipo de personas pueden ser parte de CARA o pueden llegar a CARA a pedir ayuda? Bueno, CARA se hizo con la finalidad de recuperar y salvar vidas. Excelente. Entonces, se inició solamente con gente que ingería alcohol, pero ahora a la fecha es un centro donde se albergan o recibimos a cualquier tipo, en cualquier tipo de adicción, sea alcohol, sea fármaco, sean crack, cocaína, anfetamina y cualquier tipo de adicción que tengan, pues. Incluso los juegos de las maquinitas. Excelente. Vaya, entonces pueden llegar unas personas que son pueden llegar adictas. la gente que tienen, porque eso Ah, también vaya. es una adicción. Claro pues. que sí. Yo creo que de pronto van a tener que llegar todos los que andan con un celular, porque también los celulares, la dependencia del celular crea muchos trastornos de la conducta. Entonces, este es un centro que está abierto para cualquier tipo de adicción. Tenemos albergue para las personas mayores de 18 años, mayores de 16 años y pueden ser hombres o mujeres. Entonces es un lugar abierto donde podemos trabajar y para la recuperación y salvar las vidas, porque generalmente una de las metas que tiene CARA es salvar vidas y lograr que los pacientes, los adictos se reintegren a la sociedad. Excelente. ¿Y hay un seguimiento por parte de CARA posterior a que bueno, en este caso que los pacientes adictos terminan su proceso de recuperación? ¿Hay un seguimiento por parte de CARA? Generalmente los pacientes tienen que pasar un periodo de 3 meses ingresados. En ese periodo tienen su tratamiento psicoterapéutico, fármaco y labor terapia. Excelente. Y trabajo con la familia. Una vez que ellos están de alta a los 3 meses, ellos les damos un seguimiento a través de los grupos de Alcohólicos Anónimos, porque una de las situaciones que nosotros le damos a los pacientes es que al egresar de CARA se tienen que incorporar a algún grupo, ya sea de Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. O Narcóticos Entonces, Anónimos. CARA tiene una retroalimentación, si los pacientes llegan, si los pacientes no llegan, o con la familia si han recaído o no. Entonces tenemos un monitoreo de este tipo y que a veces lo hacemos por teléfono porque no tenemos recursos de vehículo para visitarlo y además porque como es un centro que opera a nivel nacional, Excelente. no podemos ir hasta los departamentos, entonces lo hacemos a través de las redes sociales porque para algo funcionan. Excelente. En ese sentido, pues entonces sí tenemos ese seguimiento, el monitoreo para poder garantizar que el paciente se inserte a la familia y se inserte a la sociedad. A la sociedad. Es muy importante y muy característico, aparte del seguimiento, el hecho de que no solamente le demos seguimiento, no se le da seguimiento por parte de CARA, sino también que se le da seguimiento por parte de la familia. Y se hace un solo núcleo, se crea un solo núcleo donde ambos forman parte de un solo engranaje y ayudan, en este caso, al paciente. Claro, es indispensable el apoyo de la familia porque generalmente los pacientes, los adictos son rechazados por su familia y si salen de CARA necesitan el apoyo de la familia para poder tener un tratamiento continuo. Pues sin el apoyo de la familia no hay tratamiento de reinserción, de recuperación. Es indispensable este tipo de trabajo. Es muy indispensable, claro que sí. Se trabaja muy de cerca con la familia. Excelente. Bien, me gustaría comentarles, amigos televidentes, que ya comenzamos el proceso de la sopita. Primeramente hicimos lo que es un fondo a partir de chincaquita de pollo porque necesitamos bastante grasa natural en esta sopa.
Bien, posteriormente le incorporamos, hicimos un corte de zanahoria y papa de esta manera. Lo cortamos de esta manera. Es una manera visiblemente un poco gruesa, de alrededor de un poquito más de 1 pulgada, para que no se nos desbarate. Entonces comenzamos a incorporarlo según orden de dureza. Entonces lo incorporamos también lo que es cebolla de tallo, y en este momento vamos a incorporarle chilote. Algo muy importante que me gustaría comentar, me gustaría saber, don Leonardo, ¿cuál es el tipo de menú que manejan en el Centro Cara para jóvenes que están en rehabilitación o en general? Bueno, el menú es elaborado por área clínica. Excelente. Y administración, antes de llegar a mis manos. Y es variado porque tienen pescado, pollo, cerdo, y el desayuno se les da con poca grasa, por lo que llega bastante lastimado el estómago. Excelente. Entonces, ahí vamos viendo el procedimiento del paciente y se le va adaptando la alimentación a la necesidad que él presente. Gradualmente. Sí. Excelente. ¿Podríamos hablar un poco de cuáles son los alimentos que pueden ingerir la persona en rehabilitación y cuáles son los alimentos que no pueden ingerir en rehabilitación, por favor? Bueno, por lo general, los alimentos que tenemos en cara son los que necesarios que pueden ingerir. Claro que sí. Como verdura, excelente, frutas, poca grasa. Excelente. Y más que todo, ¿cómo se llama? Ensaladas. Y se les da frescos naturales. Refrescos naturales. Sí. ¿Y cuáles serían los alimentos, como hablábamos anteriormente, detrás de cámara, los alimentos que no pueden ingerir, por ejemplo, como el chile? Tiene una particularidad del chile. ¿Por qué no pueden ingerir vinagre ni chile? Bueno, se dice que por lo que ellos vienen de la calle, vienen maltratados el organismo. Hay algunos que a veces ni comen. Eso, ok. Entonces, todo eso le afecta a ellos, que se le da una gastritis o si no se le molesta el estómago. El estómago. Sí. Excelente. Sí. Dígame, Daniel. No, lo que pasa es que los pacientes, cuando hablamos de alimentación innecesaria para ellos, es como bien complejo. Es bastante porque complejo. Los pacientes que llegan a un nivel de desnutrición porque están en la calle, no comen, recogen comida de la basura. Y entonces llegan en un estado de desnutrición, algunos llegan hasta con problemas en la piel, pelagra, que es por el nivel de desnutrición que ellos pueden adquirir, pues. Y vivieron en la calle en unas condiciones muy precarias. Entonces cuando llegan allá, llegan con un peso mínimo, muy delgado, desnutrido. Y entonces es ahí donde comienza y dependiendo de las necesidades que hay y de los recursos que hay, pues ese es el sistema de alimentación que les damos. Generalmente hay como mínimo 4 veces a la semana carne y el resto tendremos que combinarlo con otro tipo de comida porque no hay capacidad económica para comer la carne los 7 días de la semana, pues, claro que es sí. bien difícil. Exactamente. Entonces hay que ser realista, la comida es cara. Si tenemos 30 pacientes, hacer comida para 30 pacientes y no todo el mundo tiene la capacidad económica de pagar el total del monto de lo que cuesta la recuperación, entonces vamos haciendo una dieta que se hace balanceada y de acuerdo pues a las necesidades. Y otros factores que hay, que muchos pacientes son diabéticos, hipertensos, entonces hay que ir viendo ahí de qué manera se les va haciendo el balance de la comida. El balance nutricional. Es muy importante que sepamos eso y sobre todo lo que secundó en este caso a un Leo, porque en realidad existen muchos factores. Hay como todos saben, yo soy amante de la psicología y mi primera carrera fue psicología y existe algo que es el experimento del perro que lo hizo Pavlov, que es un padre de la psicología que en este caso habló sobre la salivación del perro. ¿Qué sucede? Como la que tengo yo ahorita por esa sopa. Pero bien, Pavlov nos dijo el tipo de asociación y disociación con respecto de algunos elementos
llamémoslo culinario o etcétera, del día a día. Por ejemplo, a unos pacientes que están en proceso de recuperación por drogadicción o por alcoholismo, por lo que sea, no le podemos servir, por ejemplo, de almuerzo, de cena, un ceviche. ¿Por qué? Porque lo asocian y comienzan Con una cerveza. con una cerveza. O lo asocian una sopita, por ejemplo, costilla alta con un roncito. Entonces, son cosas que ellos tienen que ir evolucionando paso a paso, pero de entrada definitivamente es comida que no podemos darle. Por ejemplo, también tiene que ver mucho las cosas ácidas, porque también lo asocian con el manguito que se pasaban de pronto el traguito. La boquita de pájaro. La boquita de pájaro. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí. Generalmente hay que ser bien cuidadoso con eso por la insidia, pues porque hay situaciones que a los pacientes les recuerda algo y eso los excita y los dispara, como decimos nosotros. Pero es cierto lo que vos decías, pues que la asociación que se hace con las comidas y con los aperitivos, Con los aperitivos. que son excitantes, pues y disparan a los pacientes, se inquietan, no pueden dormir, porque están pensando y se están como recordando y reviviendo toda esta situación. Hay algunas cosas que no se les permite, yo no sé por mito, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el vinagre, Excelente. Hablemos de eso. no sé si es mito, si científicamente no está comprobado, pero nosotros sí lo tenemos comprobado en el centro, pues. Por ejemplo, el chile, el vinagre. ¿Qué otra cosa es? El chile, el vinagre. Eso, si ellos ingieren eso y queremos hacerle una prueba de a ver si no han fumado, si no han consumido droga, porque como el centro es abierto, ellos se pueden escapar en la noche. Entonces se les hace una prueba. Como un doping. Sí, un doping, sí, se les hace un doping. Entonces ellos si saben que van a hacer el doping, ingieren vinagre, ingieren chile, Eso es muy ingieren importante. otras cosas, porque los resultados les van a salir negativos. Imagínense qué importante lo que acabamos de escuchar, amigo televidente, que son los elementos con los y que la pueden leche camuflar. también, pues. Y la leche, imagínense. Entonces son cosas que definitivamente cualquier paciente que esté en rehabilitación no puede ingerir. Ese tipo de cosas las tenemos restringidas porque Excelente. a lo mejor se necesitaría un estudio químico para hacer todo eso, pues, pero por sí y por no, mejor Evitémoslo. evitemos y vemos que los pacientes pues no se nos disparen. Y de igual manera no podemos también, me imagino, que tener un menú de cáscara de piña, de nancite, porque también son frutas que pueden ser fermentadas. Entonces, igual la cáscara de plátano, que también se puede fermentar y pueden hacer un licor. Pero bien, amigo televidente, no se mueva de su pantalla porque regresamos con esta elaboración espectacular y con sobre todo más tips para esos pacientes que están en proceso de rehabilitación. Solamente en el mejor canal de toda Nicaragua, Canal 2, donde el número 1 es usted. Y por supuesto, en Luces Camerización, con mucho flow. El caldo de pollo posee un alto contenido de aminoácidos y también es un extraordinario aliado para fortalecer el sistema inmunológico. Hay quienes prefieren hacer su sopa de pollo únicamente con pechuga. Sin embargo, los huesos son los responsables de darle las vitaminas y sabor. Podés utilizar las alitas y los muslos. Y seguimos en el programa, o por supuesto, cocinando y sabiendo de esos tips, porque quedamos con lo del vinagre. Explícanos un poco bien cómo es eso del vinagre, para que sepamos la influencia que tiene nuestro pH. Es correcto, mira, muchos pacientes se toman su copita, su vasito de vinagre y eso les cambia el pH, lo inhibe. Entonces afecta los resultados de los exámenes y no podemos comprobar si el paciente consumió o no consumió. Así como también muchos naturistas recomiendan que el vinagre, tomar el vinagre de manzana para bajarse el azúcar, también por eso hay muchos cambios en el organismo, entonces no se les permite ni chile ni vinagre.
Ni absolutamente nada ¿Y qué que más? sea... Y sí. no, la pimienta también, la pimienta. Sí, Porque la pimienta también te cambia. Y entonces nosotros tenemos que llevar un control si está limpio el paciente o si se nos escapó para ir a consumir o si lograron... Porque como es un lugar abierto, ahí nomás están la parada de buses, están las motos taxis, Las pulperías. las cercanas. pulperías y entonces... Hablemos un poco por qué es abierto Cara. Tiene una lógica del por qué es abierto. ¿Por qué es abierto? Bueno, es un lugar abierto por dos razones. Uno, porque los pacientes que llegan ahí son voluntarios. Excelente. No se les exige que lleguen. Un requisito indispensable es que el paciente esté dispuesto y quiera ingresarse. Entonces, por eso es un lugar abierto, porque si vos te lo llevas a un lugar que está cerrado, como hay muchos centros que tienen su muro perimetral muy elevado, con cercas eléctricas, de todos modos siempre se tratan de escapar, y entonces ahí el que se quiere escapar se escapa y el que no, no. Pero Exactamente. si se nos da una escapadita en la noche para ir a comprar cigarros para las pulperías o hacer trekking. Entonces tenemos que tener eso, por eso es un lugar abierto, es un lugar, pero también pues porque no tenemos recursos para hacer el muro. Si tuviéramos el recurso para hacer el muro sería mejor, Claro que sí. pero no un muro que los acorrale mucho. De Excelente. hecho, para los pacientes es mejor sentirse en un lugar abierto porque no se sienten como prisioneros, así lo expresan los muchachos y las muchachas que llegan ahí. Excelente. Don Leo, una pregunta. En todo este tiempo que ha estado en Cara, ¿cuál ha sido la experiencia en la cocina de pronto que haya tenido, que de pronto se acuerde o le haya marcado un proceso en su vida? El gallo pinto. El gallo pinto. ¿Por qué el gallo pinto? A ver, hablemos del gallo pinto. ¿Por qué el gallo pinto? Pues todo ha marchado bien, pero los muchachos últimamente es el gallo pinto. Pero yo digo que no es ni el gallo pinto, sino que ellos quieren acompañarlo con otro que no sea queso, no sea crema, no sea huevo. Entonces, el gallo, pero ellos se pegan al gallo pinto como excusa, pero no porque dicen ellos un pollito frito con papa, que una carne desmenuzada. Una carnita Sí, desmenuzada. que tacos, que enchilada. Entonces, el gallo pinto no es el culpable, sino que ¿cómo se llama? El socorro de ellos para decir el gallo pinto. Bueno, lo que pasa es que una vez también se les suspendió el gallo pinto y se les comenzó a dar empanaditas y cosas por el estilo. Creo que Sí, se estuvo de variando, pocheta y cosas. se le Entonces se hacía comenzaron a reprocheta, quejar taco, enchilada. que no se llenaban, Excelente. que les hacía Entonces, falta el gallo pinto. Entonces volvió el gallo pinto acompañado con queso, tortilla o tajadas de maduro. Y luego se aburren ellos de esa comida, quieren más. Pero eso es parte de la inquietud que ellos tienen de estar ahí, pues. Pero ¿cuánta gente deseamos un gallito pinto? Exactamente, que no tienen de Ajá, pronto que no la lo posibilidad. Vamos a hablar un poco de la dieta, de la drogadicción y todo lo que tiene que ver con esto. Bien, aquí tengo mi celular y voy a hablar paso a paso de cada uno de estos elementos. Primeramente, hablemos de los opáceos o opioides. ¿Qué es esto? Son todos los opiáceos o opioides, entre ellos la oxicodona, heroína y morfina, que afectan el aparato digestivo. Entonces, normalmente estas personas llevan un tipo de alimentación muy baja cuando son adictos a la heroína. ¿Y qué sucede con esto? Normalmente son personas estíticas. Cuando entran en un proceso de desintoxicación, les da sí o sí problemas estomacales o diarrea. Entonces, este tipo de opioides lo pueden encontrar incluso en ciertos tipos de pastillas, como hasta morfina. Bien, hablemos un poco ahora sobre el alcohol. El consumo de alcohol es una de las principales causas de dependencia que existe no solamente en Nicaragua, sino que en todo el mundo. A nivel universal. ¿Y qué sucede? Esto ocurre cuando hay un excesivo consumo de alcohol en el día a día. ¿Cuáles son las complicaciones que trae lo que es el alcohol? La diabetes, la presión arterial alta, daño hepático, convulsiones, desnutrición grave y disminución de la expectativa de vida. ¿Qué sucede con este tipo de paciente y su alimentación? Cuando usted tenga amigo o amiga televidente, si su paciente, su familiar, su amigo desea pasar lo que es este proceso de desintoxicación desde su casa,
esta persona necesita mucho este tipo de alimento. Por ejemplo, la famosa sopita. ¿Por qué la famosa sopita? Y tiene una lógica la sopita posterior a la goma. Porque hay un nivel de deshidratación alto. Entonces necesita recuperar fuerza, necesita grasas naturales que le ayuden a percibir un poco mejor lo que es la alimentación. Entonces, este tipo de personas que tienen una adicción al alcohol necesitan un consumo de grasa balanceado, y eso lo podemos encontrar en grasas naturales, por ejemplo en sopa, por ejemplo en algunos vegetales, en el aguacate, por ejemplo, que es muy bueno. ¿Qué sucede con esto? Normalmente cuando nosotros hacemos una sopa tenemos el sumo cuidado de quitarle la piel a lo que es el pollo. ¿Se puede hacer? Claro que sí, pero como este paciente tiene un alto o puede tener un alto índice de desnutrición, necesita esa grasa, porque es una grasa natural que lo va a macerar con otros elementos que no contienen grasa, como los vegetales. Pero si a este paciente, por ejemplo, le damos sopita diario y sin absolutamente nada de grasa, este paciente no va a tener una alimentación balanceada y necesita sí o sí la grasa. ¿Qué sucede con este tipo de paciente? Este paciente come mucho, porque en el momento de desintoxicación come mucho y tenemos que tener... Exacto, la ansiedad, y tenemos que tener mucho cuidado en el consumo del azúcar y en el consumo de la sal para estos pacientes. Entonces, es muy importante que manejemos esto. Bien, por acá tenemos también la otra complicación, que son los estimulantes, como el crack, la cocaína y la metafetaminas. ¿Qué sucede con esto? Igual tenemos lo que es la marihuana. Normalmente este tipo de drogadicción, este tipo de condición de estimulantes, podríamos llamarlo estimulante. Sí, este tipo de estimulante normalmente va directamente al cerebro. Entonces, este tipo de paciente que tiene esta desviación a este tipo de estimulantes necesita un consumo de vitaminas total y completamente altos. ¿Y qué sucede? Este tipo de personas pierden alrededor, en el momento que consumen drogas, pierden neuronas. Y esas neuronas, amigo televidente, no se recupera nunca más. Es igual que el consumo de la pega. No se recupera. Se deteriora cada día más. Se deteriora cada día más y puede tener problemas también, incluso hasta de depresiones, intentos de suicidio, y hasta tiene problemas serios de estar en algo totalmente irreal. Entonces, alucinaciones podríamos llamarlo. ¿Qué sucede con este tipo de pacientes? Con este tipo de pacientes tenemos que tener una dieta muy balanceada en lo que son vegetales y sobre todo frutas. ¿Por qué? Porque la fructosa le va a ayudar muchísimo a levantar a este paciente, y muy distinto al paciente, en este caso alcohólico, que puede tener problemas diabéticos y tenemos que modular lo que es el azúcar. Con este paciente no. Este paciente necesita un poco de azúcar natural para poder rendir en todo el día, porque normalmente este paciente es el que se está acostado, se deprime y no quiere salir del cuarto y ni para comer. Entonces necesitamos darle un poco de azúcar de fructosa de una u otra manera. Para levantar la energía. Para levantar la energía, exactamente. Y de igual manera modular lo que es la grasa. Hablemos de grasa natural y hablemos de grasa no natural. ¿Qué sucede con todos estos pacientes? Normalmente cuando una persona tiene una adicción, la alimentación tiene que ser balanceada y distinto, porque, como dijo don Leo, primeramente el psicólogo, el psiquiatra, tiene que decirle qué tipo de alimentación va a tener con ese paciente según la característica o según, en este caso, el problema que tenga. Un paciente alcohólico sabemos que fijo puede tener problemas diabéticos o problemas arteriales en el corazón. Un paciente, por ejemplo, con opioides puede tener exceso de ansiedad. Entonces, hay que nivelar mucho lo que es la alimentación, pero algo que puede nivelar absolutamente toda esa alimentación y cada uno de estos pacientes son la sopita. La sopita es lo mejor y lo más esencial para tratar a todos esos pacientes. También de igual manera lo que es el arroz aguado ayuda muchísimo, pero con un nivel de acidez un poco bajo. Siempre cuidando la parte organoléptica de estos pacientes y sobre todo apoyándolos de una u otra manera con cierto tipo de dulces. En este caso opté por no incorporarle lo que es el maduro,
para que no vaya muy cargado de dulce la sopita y darle lo más orgánico posible que tengamos o que podamos ofrecerle. Pero bien, estos pacientes normalmente cuando están o entran en este proceso de desintoxicación, normalmente piden mucha comida y hay veces tenemos el error de darle X cantidad de comida sin cuidar lo que es el balance nutricional. Por ejemplo, cuando opta este paciente estar desde casa, se le da cualquier tipo de comida. Sí, come esto, come lo otro, pero hay postres que no pueden comer, postres con alcohol que no pueden comer. Elementos como el pío quinto, exactamente. Por ejemplo, un fresco de nancite no lo pueden tomar porque sabemos que lo pueden poner a fermentar y puede ser algo contraproducente para ellos. De igual manera, ¿ha tenido experiencias con respecto a la cáscara de la piña? Me indicaba, don Leo, ¿nos podría comentar eso? Que hay pacientes que dicen, regáleme la cáscara de piña. ¿Para qué quieres cáscara de piña? Es para tomármela, no, es para que me limpie los riñones. No se puede porque no te va a limpiar los riñones, sino que te va a alborotar con la gana de que es alcohólico. Entonces, bueno, dice. Entonces eso es lo que sucede, que ellos buscan siempre la forma de caer en la tentación. Caer en la tentación. Es muy importante eso. Imagínense, es tan necesario saber el balance nutricional que debemos de tener con los pacientes porque hasta la misma cáscara de piña la pueden poner a fermentar y hacen alcohol sin que se dé cuenta, en este caso el psicólogo. La jamaica, exactamente. Incluso hasta la misma cáscara de banano. La misma cáscara de plátano también pueden hacer alcohol a partir de eso. Un tipo de vinagre de igual manera. La cáscara de papaya. La cáscara de papaya, imagínense. ¿Han tenido este tipo de problemas en cara? De pronto con alguna fruta que de pronto llevan. ¿No han tenido problemas? La otra vez, como hay un árbol de nancites, los pacientes recogieron los nancites y los pusieron a fermentar con azúcar de los que ellos tienen en el cuarto. Imagínense. Y entonces, como ahí se hace una requisa al azar así, vamos a las habitaciones de ellos y les requisamos lo que tienen y encontramos que tenían en el vasito, en vasitos de vidrio, que tampoco se les permite el vidrio para ellos, pero tenían ellos fermentando nancite con azúcar. Nancite con azúcar. Sí, entonces ya tenía su olor a alcohol. Increíble. Como lo que dan en la Purísima. Sí, claro que sí. Ahora, ¿cómo hacen en momentos, por ejemplo, cómo Cara actúa en días tan importantes, ahora que tocó ese tema en diciembre? Porque en diciembre prácticamente el 80% de los alimentos diciembrinos son alimentos que traen alcohol. ¿Cómo hace, por ejemplo, don Leo en ese aspecto? ¿Qué menú podría ofrecerle a un paciente en rehabilitación para diciembre? Bueno, se le puede dar cerdo relleno, Excelente. carne pinchada, cosas que no contengan nada de vino, que no lleve nada de vino, igual en los postres. En los postres. Sí. Me imagino que optan también por postres más orgánicos en lo que son frutas, para también no elevar el grado de azúcar. Sí. Eso es muy importante. Se les da ensalada de fruta o un arroz de leche. Excelente. Un tol de maicena, pero nada pues que... En todo este tiempo que ha estado en Cara, don Leo, ¿usted considera que ha sido un reto a nivel personal y gastronómico el hecho de estar cocinando para personas en rehabilitación? Es mi primera experiencia en este ambiente, pero aún así pues he sido tratado bien con los pacientes y también con el personal y hemos tratado de que ellos me apoyen a ambientarme y ellos me dicen pues cualquier cosa, dudas, plantelas para que siga adelante y gracias a Dios pues ya me siento más de familia que de fuera. Don Leo se la ingenia pues. Multiplica la comida a veces. Qué bendición. ¿Tiene mano mágica, don Leo? Sí, o sabe repartir, pues la verdad es que nadie se queda sin comer. Y si dan visitas, también le damos de comer a las visitas, pero si piden extra también se les da. Siempre hay, y si ellos piden un poco más, se les da para que no se desperdicie la comida. Pues generalmente se optimiza todos los recursos que hay allá. Excelente. Y generalmente yo siempre digo que hace milagro con la comida, porque cuando no se han hecho las compras, no, a ver qué hago. Entonces él sale ya con
con su menú. Ahí Con su menú. acomodamos. Don Leo, y este menú o este tipo de vida que prácticamente es su día a día, es su trabajo, ¿ha cambiado en su rutina gastronómica personal y la de su familia un poco? En el aspecto de comer un poco más sano. Pues sí, ¿Ha cambiado un poco? sí. Porque son tantos años que me imagino que ha pasado en este proceso que me imagino que ya la comida le siente más sabor con menos sal o de pronto con muy poca azúcar. Tal vez nosotros como personas, seres humanos, bueno, como nicaragüenses, amamos el azúcar, amamos la sal en las elaboraciones. Pero hay que tener una lucha contra eso. Tenemos que tener una lucha Porque el contra eso. azúcar no es nada saludable no es nada bueno para la salud, y si es la sal tampoco. Mucho condimento. Mucho condimento. Tenemos allá, se ha bajado el consumo del azúcar y se ha bajado Sí. el consumo De los porque- condimentos. de los condimentos para tener una mejor salud, pues. Una mejor salud. Y lo bueno de todo eso es que no solamente comparten lo que es esta alimentación balanceada y totalmente buena entre los pacientes, sino que también ustedes como personal forman parte de esta aventura gastronómica, que lo mejor de todo esto es que apoyan al crecimiento también del día a día de todos ustedes, porque nos llevamos esa semillita a nuestra casa y a nuestro hogar con nuestra familia, de la forma correcta que podemos en este aspecto comer o degustar una elaboración. Eso es muy importante. Pero bien, algo que me gustaría también saber, de pronto, ¿qué llamado podemos hacerle a todas esas personas que quieren conocer el Centro Caro, que de pronto tienen un paciente que quieren ingresarlo? Bueno, decirles que existe CARA, que es un centro que está trabajando en función de la recuperación de la familia, porque nosotros sabemos que si hay un adicto en la familia se desintegra, la familia entra en conflicto, Exactamente. y entonces estamos ahí para servirles. Estamos en la colonia Miguel Bonilla, frente al cementerio de Jocote Dulce, y que es un centro al que pueden llegar a visitar, a conocer, para ver las condiciones en que están los pacientes y la manera como se desarrollan, pues. Excelente. Una pregunta, ¿cuál es el número telefónico donde se pueden contactar las personas que quieren ser parte de CARA? ¿O hay una red social donde se pueden comunicar o tienen un número telefónico? Está en Facebook, ¿verdad? Excelente. En Facebook tenemos uno, y como soy media disléptica voy a tener que buscar el número para no darlo mal. No se preocupe. Lo bueno de todo esto es que también se encuentra en las redes sociales como Facebook. Claro. Excelente. El teléfono es el 86 26 67 83. Excelente. ¿Lo vamos a Ahí. repetir, por favor? 86 26 67 83. Excelente. Ahí pueden hacer su llamado, pedir la información, y también pueden llegar al centro a conocerlo. Los que tienen interés de ingresar a algún paciente, pues para que vean cómo van a estar tratados. Tienen sus alojamientos, hay 2 covachas para varones, una para mujer, una cabañita, y tienen las óptimas condiciones. No es decir que es un hotel de 5 estrellas, pues, pero hay condiciones favorables para los pacientes y las pacientes. Lo mejor de todo esto que tal Y vez... hay cariño para Cariño. tratarlo. Eso. Es lo más importante. Y dijo algo muy sobresaliente, que es de que no es un hotel de 5 estrellas, pero existe algo, que es el amor. El amor, el cariño. El cariño que todas se esas le da cosas. a las personas y sobre todo el humanismo. Tenemos aquí a don Leo que día a día trata de hacer un menú diferente y sobre todo creativo para cada uno de los pacientes según su tipificación de lo que posea o su nivel de alcoholismo, de pronto de algún tipo de estupefaciente que tome. Y también tenemos, por ejemplo, ayuda psicológica. Tenemos varios tipos más de favores, en realidad, de maravillas que se hacen CARA, que vamos a hablar un poco posterior al corte comercial para que hablemos un poco más de la otra parte gastronómica de lo que es CARA. ¿Les parece bien, chicos? Bueno. Excelente, así que vamos a un corte comercial y venimos con el mejor momento de todos. Vamos a degustar esta sopa deliciosa. Ya es tiempo, ya es tiempo. Ya regresamos.
Si bien los huesos de pollo y las verduras son la base de un buen caldo, agregar la sal y hierbas aromáticas lo volverán aún más delicioso. Podéis utilizar cilantro, perejil, albahaca o hierbabuena. Estas son muy buenas opciones para darle más sabor natural. Y seguimos en Luces, Cámara y Sazón, por supuesto, con mucho flow. Y algo que no puede faltar en una sopita es el culantrito y la hierbabuena. ¿Saben en qué momento se le incorpora la hierbabuena y el culantrito? De último, normalmente. De igual manera, lo que es el ácido de la sopa se incorpora de último. ¿Por qué? Porque como son elementos organolépticos que ayudan también a aportar aroma, textura y sabor a las elaboraciones, para no perder esa parte mágica se incorpora de último. Entonces incorporamos un poco del ácido, en este caso un poquito de jugo de naranja agria, y vamos a incorporar por supuesto esa hierbabuena y culantro que la tenemos acá. Ahora, otro elemento muy importante para ese paciente que tengamos en nuestro hogar que está pasando por un proceso de desintoxicación, es muy bueno el apio. El apio ayuda mucho porque es diurético. De igual manera, elementos como la hierbabuena, el culantro, ayudan porque son diuréticos. Y eso también ayuda a agilizar un poco lo que es el proceso de desintoxicación. Pero bien, vamos a lo que venimos. Le quiero hacer otra pregunta más porque yo soy bien preguntón. Somos iguales. Somos iguales, ¿verdad? Bien, que aparte de una excelente gastronomía, que don Leo se encarga en este caso de ofrecerle a los pacientes de cara, aparte de un servicio psicológico, ¿qué otra opción ofrecen o qué otro proceso tienen los pacientes en cara? Bueno, cuando están los pacientes ingresados, tienen su terapia psicológica individual y grupal. Y grupal, Eso excelente. es diario. Excelente. Los pacientes son vistos una vez a la semana en la consulta individual y diario se hace trabajo de grupo con ellos en el auditorio. Y generalmente tienen una laborterapia. Esa laborterapia consiste en hacer la limpieza del centro, en sembrar plantas ornamentales, frutales, en limpiar las plantas ornamentales, en el cultivo, pues, de algunos productos que tenemos en el centro. Excelente. Y el ordenamiento, pues, y la limpieza. Aquí no es el trabajo de jardinería, lo tienen que hacer ellos. Arreglar sus cuartos, limpieza de las covachas, ayudar en la cocina. Hay muchos que les gusta cocinar, entonces pasan a hacer, es parte de su laborterapia. Son 2 horas de laborterapia. Tienen un trabajo matutino que en cuanto se levantan, tienen un horario, en cuanto se tienen que levantar a las 4:30 de la mañana, pasan a hacer un trabajo de limpieza ambientales, luego pasan al auditorio a hacer un trabajo, un grupo que se llama... Es comunitario, como... espiritual. Es un trabajo espiritual. Es un trabajo espiritual. Sí, entonces ellos mismos se dirigen y cada uno lee su salmo, independientemente que sean católicos, evangélicos y todo. Ellos hacen sus interpretaciones y ahí ponen sus puntos en común de cómo ven la espiritualidad, que es una de las cosas que les fortalece y les ayuda a la recuperación. Luego de eso pasan a la laborterapia, después pasan a media hora de descanso donde se pasan a bañar, porque a las 11 de la mañana está la atención de grupo. Luego pasan al almuerzo y entre 1 y 2 tienen un periodo de descanso y a las 2 de la tarde van al auditorio y ahí llegan a pasar la palabra. Los alcohólicos anónimos hacen su sesión porque por el vínculo que tenemos, porque estos grupos de alcohólicos anónimos son que en alguna medida los van a recibir cuando estos salgan a la comunidad, entonces hay un contacto y por eso es que nosotros también con eso nos sirve de monitoreo
para controlar si los pacientes van o no van al grupo. Un día llegan los alcohólicos anónimos, otro día los hombres de negocio. Excelente. Que hacen también su trabajo emotivo, su trabajo psicológico también en alguna medida, pues. Claro. Con las experiencias que ellos expresan ahí, la vivencia, y también los narcóticos anónimos. Los narcóticos anónimos. Entonces también llegan los narcóticos anónimos y ellos se involucran en esas actividades, y también se hace el estudio de los 12 pasos de los grupos de alcohólicos anónimos, que es lo fundamental y que es como la base principal. Porque solo a través de los grupos alcohólicos anónimos los pacientes se han logrado recuperar. Vaya, qué interesante eso. Entonces seguimos ahí con nosotros siguiendo los 12 pasos. Es un proceso amplio. Es un proceso amplio. Luego pasan en la noche, ellos sesionan solos. Hay un monitor en la noche que está pendiente de lo que va a pasar, porque vos sabés lo difícil que es lidiar con... Y a veces yo pienso, un monitor para tanta gente. Como ahora tenemos 2, pero antes había 1. Entonces, y si entran en conflicto y es difícil, porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar un paciente, un adicto, pues. Pero ellos logran sesionar y tienen un reglamento que los hace que se tienen que regir a la hora que se tienen que acostar. Entonces también se rigen por ese reglamento. A las 9 de la noche, a las 10 ya todo el mundo tiene que estar en su cama acostado, porque así lo establece el reglamento. Así lo establece el reglamento. Bien, don Leo, en el momento que de pronto un paciente le torna o le da un tipo de ansiedad y desea comer en la noche, por ejemplo, ¿se podría comer algo o hay algún tipo de snack que se le podría dar a un paciente, por ejemplo, una galletita, o se le podría dar algún tipo de fruta? Es que en la cocina queda cerrado, cenan, queda cerrado. Excelente. Ellos mantienen sus meriendas. Sus meriendas, que son de los que le llevan las familias. Sí. Excelente. Los domingos en la visita les llevan avena, pino oliva, azúcar. Hay cosas que no se les permite. Claro. Bueno, el azúcar todavía se les permite, aunque fermenten la fruta. Pero es algo que les sirve, como en estos casos, cuando ya vos estás a las 10, 11 de la noche, si te da tu poquito de hambre, un poquito de ansiedad, pues se hacen su pino olivo, se hacen su avena. Se hacen su pequeño snack. Se comen su galleta. Y es importante que ellos a veces también comparten. Si uno no tiene, va y le pide al otro, y el otro va y le dice. Hay un sentimiento de solidaridad entre ellos, pues. Es un sentimiento que creo que debemos de tener todas las personas y todos los nicaragüenses con respecto a personas que están pasando por un proceso de desintoxicación. ¿Qué sucede con esto? De pronto estamos yendo en muchos paradigmas y muchas cosas malas cuando miramos de pronto un alcohólico y ya tomamos y fomentamos palabras como mira ese borracho, mira esto, mira... Pero en realidad es una persona que tiene un problema de salud, un problema de salud emocional, psicológico y espiritual. ¿Qué sucede con el proceso de desintoxicación y alimentario de un paciente? Bien, físicamente un paciente está rehabilitado posterior a los 21 a 27 días, posterior a que no esté tomando ni ingiriendo ningún tipo de sustancia alucinógena. Pero psicológicamente y mentalmente dura entre 8 a 9 meses, de 6 a 8 meses el proceso de rehabilitación. Entonces, físicamente de pronto podría estar bien el paciente. Don Leo le ofrece un menú variado, óptimo según el tipo de alimentación o según el tipo o la característica que tenga este paciente, pero físicamente, pero mental y psicológicamente espiritualmente es el más difícil. Es el más difícil porque en realidad ahí es donde atacan ustedes. Ya vienen, atacan con, por ejemplo, la familia. Y es el núcleo que necesitamos. Por ejemplo, atacan con la familia, el apoyo de la familia primordial, el apoyo del staff, porque también ellos son de pronto muchas personas humildes,
de pronto, porque aquí habemos adictos de cualquier índole, de mucho dinero hasta personas muy humildes, de muchas posibilidades hasta de la más mínima posibilidad. ¿Y qué sucede con esto? Desde el momento que esa persona que no tenía de pronto la capacidad de tener a alguien o un cocinero o un lugar donde dormir, una camita en la covacha, un apoyo emocional de un grupo, ellos se asocian eso a su recuperación y es parte también del proceso de recuperación el hecho que los vean ustedes, el hecho que don Leo cocine todos los días, el hecho que esté usted, por ejemplo, como parte de la junta directiva y apoyándole en las necesidades, al igual manera el apoyo psicológico. Indispensable. Y la verdad es que sí, como vos decís, porque en el centro nosotros hemos tenido pacientes de todos los niveles, de todo, y generalmente pues no se le permite que alguna determinada cosa para no crear las diferencias, pues porque el que tiene más posibilidades, como los médicos, los ingenieros, abogados que llegan, tienen más recursos para llevar cosas y tener para merienda, pero nosotros le ponemos un límite porque hay otros que no lo tienen, pues. Exacto. Y no es justo. Eso pues. es muy importante. Tiene que hacer la cosa pareja porque el otro va a querer lo que el otro está comiendo y generalmente está esa norma, pues, que son determinadas cosas las que pueden llevar igual para todos. Eso es muy importante, que no hagamos diferencia en absolutamente nada y siempre tengamos en cuenta que CARA es un centro de rehabilitación donde le abre la puerta a cualquier tipo de persona, no importa su posición sexual, su condición, incluso su preferencia sexual, eso no importa, su religión, no importa absolutamente nada. Lo que importa es el deseo de cambiar, de recuperarse y sobre todo el apoyo de la familia, que es muy importante. Bien, chicos, entonces ha llegado el momento más esperado por todos, de degustar esta sopita. Lo invito por favor a que pasemos a la mesa. Por favor, vayamos por allá, por favor. Ustedes se me sientan en una sillita. A mí me dejan el banco más largo, sí. A mí me gusta ser el gigantón de acá. ¿Te gusta ser el centro? Me gusta ser el centro, exactamente. Así que vamos a degustarla. Primeramente las damas. Así que, doña Lina, aquí le dejo su cucharilla. Y por acá, don Leo, por favor. Vamos aquí a degustarla, a ver. Degustémoslo, eso es. Necesito que me diga qué tal y si me aprueba para que un paciente de CARA lo pueda tomar. Recordemos que utilizamos lo más orgánico posible todo. Está exquisita. ¿Está exquisita? ¡Ah, excelente! Vamos a ver, don Leo. Faltaría, ya sabes qué. ¡Ay, Dios santo! Pero eso no se dice aquí. ¿El chilito? El chilito. Sí, un poquito el chilito de solo. Solo el chilito. Un piquito de gallo ahí. Un piquito de gallo. Para invertir. ¿Qué tal, don Leo? Está bien. Pero está muy ¿Me lo aprueban? Sí, Claro claro que que sí. ¡Excelente! Solo faltaría el chilito, ¿ah? Solo el chilito, para aquí solamente lo vamos a tener por acá. Chicos, les agradezco muchísimo que hayan venido a Luces, Cámara y Sazón. Las puertas del programa están abiertas, las puertas de Canal 2 están abiertas, porque una labor totalmente memorable lo que hacen ustedes día a día, tanto la junta directiva para atraer y captar pacientes y ayudar a esas personas, y parte del staff, sobre todo culinario, que les dan esas opciones culinarias para que esos pacientes puedan sobrellevar este proceso prácticamente un proceso espiritual. duro. Un proceso muy duro. Sí. Excelente. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran decir, chicos? Bueno, que nos tienen a la orden, pues el público que quiere conocer CARA, la familia que tengan interés, que necesiten de los servicios de CARA, pues nos tienen a la orden y pueden visitarnos. Muchísimas gracias, doña Lina. Don Leo. Lo mismo que esperamos al que necesite de nuestro apoyo y a todo el que quiera, están abiertas las puertas. Y las puertas del Centro de Rehabilitación CARA están abiertas para todos y para todos. No tiene puerta. No tiene puerta, no tiene puerta, está totalmente abierto, definitivamente. Muchas gracias, familia nicaragüense, por este día más que nos permitió entrar en la comodidad de su hogar y sobre todo las puertas de su cocina, elaborando esta sopita que ya me la probaron.
para este proceso tan duro que es de rehabilitación. Así que muchas gracias por ser parte de Luces, Cámara y Sazón, y los esperamos el día de mañana con los chicos del Tecnológico, que nos van a traer muchas sorpresas y sobre todo recetas creativas. Así que hasta mañana, nos vemos. Chao. Saludos.